Este video tratará sobre los diversos conceptos que tenemos sobre la mediación hoy día. Hola, mi nombre es Juan Carlos Soto, profesional de la Escuela de Lectores de BiblioRed. Estoy a cargo de la orientación del enfoque de mediación de la cultura escrita. Retomando un poco de lo que estábamos conversando en el anterior video, vamos a ver de dónde viene este asunto de la mediación en nuestro país. Anteriormente conversamos un poco sobre de dónde surgía la cultura escrita en el mundo occidental. En nuestro país, más o menos sobre finales de los 80, principios de los 90, aparece el término de la promoción de la lectura. La promoción en ese entonces venía desde el entorno comercial, la palabra promoción lo indica, pero a la medida en que se fue relacionando más con el asunto pedagógico de brindar unas orientaciones, unos acercamientos a la lectura y a la escritura en los entornos de las bibliotecas, pues se transforma de la promoción del ámbito comercial a la promoción en el ámbito pedagógico y lúdico en el escenario de la biblioteca. Entonces ahí surge la promoción con expertos de la talla Silvia Castrillón, Beatriz Elena Robledo, Didier Álvarez, Luis Bernardo Yepes, Yolanda Reyes y otros cuantos escritores y escritoras de literatura infantil que dieron unos tintes, unos matices muy particulares a sus obras escritas o iniciadas a escribir durante finales de los 70 o de los 80 para que se consolidaran en el mercado editorial y hicieran parte después de los acervos de las bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares, las bibliotecas comunitarias y los diversos híbridos que tenemos hoy día de las bibliotecas. Entonces, de ahí surge el entorno, el término de promoción. La animación de la lectura, vemos que la animación viene más del ámbito de la educación popular. Entonces, me explico un poco esto. En el entorno de la educación popular, de la escuela nueva, donde se necesitaba buscar otras maneras mucho más pedagógicas, más lúdicas, didácticas, de acercar la lectura a los niños y a las niñas, a los jóvenes y a las personas que estaban pasando por procesos formativos, necesitábamos que la lectura funcionara de otra manera, que se cambiara, que se le diera una vuelta de tuerca al asunto de hablar de lectura desde el ámbito académico, como las pruebas, como las evaluaciones, los controles de lectura, y se le diera un matiz un poco más cercano, más sensible, a que esa experiencia estética que ocurre cuando estamos leyendo, pues sea una experiencia un poco más vecina y más del corazón y más de la emocionalidad para las personas que están allí en ese ámbito. Entonces la animación viene de darle un alma, de darle una voz, de darle una esencia que encante, que guste a quien está escuchando o quien está leyendo compartidamente un texto o una obra literaria. No importa si estamos hablando de niños o de niñas, de infancia, primera infancia, de jóvenes o adolescentes, ni de adultos o de personas mayores que hacen parte también de ese entorno. Otro concepto en ese entorno de la conceptualización de la mediación es el fomento. Vemos que el fomento viene particularmente del establecimiento de dos grandes organizaciones, dos principales organizaciones que durante los 90 hacen presencia en el territorio nacional como las entidades avaladas desde los ámbitos académicos y estatales, gubernamentales, para hablar sobre la promoción de la lectura, que fueron Fundalectura y Asolectura. Entonces, para no utilizar tanto un término que fuera del ámbito del entorno escolar, como es la animación, ni una palabra, una denominación que viniera desde un entorno comercial, como era la promoción, entonces surge el fomento de la lectura y de la cultura escrita. Entonces, durante los años siguientes al 94, 95, aparecen estas organizaciones consolidándose con una presencia nacional, como las entidades que daban las directrices o daban las orientaciones más pertinentes sobre lo que debía pasar en todos los entornos y los escenarios bibliotecarios para trabajar la promoción de la lectura. Posteriormente surge otra denominación que es la mediación, digamos que es el término
que está en boga hoy día y es el término con el cual se denominan muchas de las acciones, muchos de los emprendimientos, muchos de los entornos en los cuales trabajamos hoy día en este instante, tanto en la ciudad como a nivel nacional, en el ámbito de nuestro país, de Colombia. Entonces la mediación se referirá a, digamos que estrictamente desde un punto filológico, a alguien que está en la mitad, a alguien que está ubicado en un sitio medio, en un punto entre el lector y la lectura, el objeto libro o el espacio biblioteca. Entonces el mediador tiende puentes, genera lazos para que esa entidad o ese espacio y ese objeto libro y esos contenidos, la lectura, no solamente estoy hablando de la literatura, de los contenidos literarios, sino todo lo que está salvaguardado en las bibliotecas, pues llegue de una manera mucho más asequible, más amable, más emocional al lector o a la lectora. Entonces el mediador tiende puentes, genera lazos y a partir de una serie de actividades que vienen del entorno pedagógico, que vienen también del entorno de la formación y de la educación, se tienden esos puentes para que el lector se encuentre con la biblioteca y se encuentre con lo que está allí. Entonces ese es el punto en donde surge el mediador como alguien que conecta a través de esos lazos el evento lector. El siguiente concepto que me gustaría abordar sería el de gestión de la cultura escrita. La gestión de la cultura escrita retoma muchos de los otros ámbitos, de esos otros conceptos, como son la promoción, como son la animación, como son el fomento, para desarrollar un poco más la idea. Entonces la gestión abarcará muchas de las otras acciones que están relacionadas con los otros conceptos que acabamos de abordar, pero avanza un poquito más, digamos que ponen más en contacto en los territorios, en los contextos, tiene más pertinencia y cercanía con los lectores y con las lectoras. Entonces, gestionar la cultura escrita no es solamente adelantar un programa de fomento lector o desarrollar actividades de animación de la lectura que insuflen alma, que insuflen gusto por un objeto, libro o por una historia, por un cuento, por un relato, por un libro ilustrado, por un cuento en su formato de álbum, sino que abordará otros ámbitos que también se le suman al asunto de la gestión y es la creación. Entonces la creatividad aparece también en el entorno de la gestión de la cultura escrita como el siguiente paso, donde el lector no es simplemente alguien que está recibiendo información, que está escuchando de manera pasiva al mediador, al promotor o al animador, sino que es también alguien que propone su voz en el espacio, propone su voz en el escenario y crea en compañía de otros lectores y del gestor o el mediador de lectura nuevos contenidos, nuevas relaciones con los materiales y con el territorio y con el entorno en el cual está ubicada la biblioteca o el ámbito o el espacio, cualquiera que sea, biblioteca pública, biblioteca escolar, biblioteca comunitaria, biblioteca universitaria, donde podamos de manera colectiva construir un nuevo conocimiento. Entonces, este último término me parece que podría ser a futuro el salto del concepto de todo el trabajo que desarrollamos en el ámbito de la mediación en este momento. Biblored. El universo en cada espacio de lectura. Leer para la vida.